Fariseos, ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del verso 42 al 46. Pobres de ustedes, fariseos, ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que tienen que practicar sin dejar de hacer lo otro. Pobres de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Pobres de ustedes, porque son como esas tumbas que apenas se notan. Uno no se da cuenta sino cuando ya las ha pisado. Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, al hablar así nos ofendes también a nosotros. Él contestó: Pobre de ustedes también, maestros de la ley, porque imponen a los demás cargas insoportables y ustedes ni siquiera mueven un dedo para ayudarles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos en la fe. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo siempre a Dios por todos ustedes que los acompañe cada día en donde quiera que se encuentren, que el Señor sea el único que pueda concederles a ustedes todo lo que su buen corazón desee. Hoy la palabra del Señor nos viene a enseñar. El Evangelio de hoy nos habla del diezmo, pero no de dinero, sino de cosechas. Hoy, en nuestro tiempo, la palabra de Dios se ha convertido en un negocio por el cual muchos que andan predicando andan cobrando el diezmo. En el Nuevo Testamento nos dice de que nosotros podemos ayudar según lo que hemos decidido, pero otros que andan enseñando que deben de pagar el diezmo de todo lo que ganan, de todo lo que venden. Vende una moto, vende un carro, vende un terreno, vende una casa, sea lo que sea, tiene que pagar el diezmo. ¿Y cómo lo dicen? ¿Cómo lo hacen? Toman la cita de Malaquías 3:7 al siguiente. Dice que si no pagan el diezmo, le están robando a Dios. Y el diezmo en el Antiguo Testamento era para el forastero, para la viuda, para el levita y para el huérfano. No era para el fulano pastor. Hoy se ha convertido en un negocio. Hoy la palabra de Dios lo han convertido ellos en un negocio cobrando el diezmo. ¿Y quiénes pagan el diezmo? Son aquellos católicos que nunca estudiaron la palabra de Dios, que nunca se formaron, fueron católicos de nombre, pero nunca participaron en la iglesia, y son ellos que se han dejado engañar. Otros que lo conocieron, pero nunca quisieron ponerlo en práctica, catequistas, predicadores, que se han convertido en protestantes, ¿sí? Y eso es lo que hoy pagan el diezmo. Allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, fíjese bien, en Deuteronomio la palabra de Dios dice de que el diezmo era cosecha, comida para que todos comieran, para que todos tuvieran por iguales. Oiga cómo lo dice Deuteronomio 26:12, el tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas, no dice de todo tu dinero, de todas tus cosechas, y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano. No dice para el fulano pastor, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé. Ese alimento era comida en el Antiguo Testamento.
hoy se ha convertido en un negocio. Hoy se ha convertido, fíjese bien, para muchos un negocio, porque usan la cita de Malaquías 3:7, si ustedes no pagan el diezmo, ustedes le roban a Dios. Y por eso hoy Jesús nos enseña que dice que los fariseos y los maestros de la ley, dice que ellos dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas. Pagan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de las otras hierbas. Y es por eso que hoy nos enseña la palabra de Dios sobre la hipocresía de los fariseos, sobre la hipocresía de los maestros de la ley. Y cuando un maestro de la ley escuchó a Jesús la enseñanza, se molestó y dijo, un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo, maestro, al hablar así nos ofendes también a nosotros. Por eso el Señor cada día nos invita. En estos días tomaba la palabra, la enseñanza sobre Jonás, aquel hombre, aquel que fue a predicar a Nínive con esa valentía para anunciar la conversión para todos. Si no se convertían, iban a ser castigados. Hoy el Señor nos invita a predicar la verdad, a denunciar el pecado, que el diezmo no es ni para el fulano pastor, ni tampoco es en dinero. El diezmo del Antiguo Testamento es en cosecha, es en comida, en alimento. Era para el forastero, para la viuda, para el huérfano, para el levita. No es para el fulano pastor. Pero ¿qué pasa cuando se predica la palabra de Dios? Muchos se ofenden como este maestro de la ley. Nos ofendes a nosotros, le dice a Jesús. Y hoy pasa, se vive lo mismo en este mundo, en este tiempo en que estamos. Cuando usted empieza a predicar la verdad, muchos se vuelven enemigos de ustedes. ¿Por qué? Porque San Mateo capítulo 10 en su verso 8 dice, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. O sea, la palabra de Dios gratis lo hemos recibido y gratis lo debemos de darlo. En el Nuevo Testamento no dice que es el diezmo. El apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, en el verso 6, dice, miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza. Eso es lo que el Nuevo Testamento nos enseña, no es el diezmo, sino que es lo que ustedes y yo hemos decidido dar, ayudar, pero no es obligatoriamente el 10% de todo lo que tiene o de todo lo que gana o de todo lo que vende. Por eso San Mateo es claro, ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que se molestan, que se enojan, pero la palabra de Dios es claro. La palabra de Dios nos enseña el Señor su doctrina. Y por eso, si vamos a San Lucas, el mismo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, fíjese bien, San Lucas capítulo 18, del verso 9 al siguiente. Ahí vemos la hipocresía de los fariseos. Cuando Jesús dijo esta parábola, por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Oiga, ¿cómo es la hipocresía del fariseo? El fariseo puesto de pie oraba en su interior de esta manera, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. El fariseo
juzga, critica a los demás, porque él no es como uno de ellos, porque él da el diezmo, fíjese bien, él paga el diezmo. Oiga, el fariseo puesto de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Ahí está la hipocresía. El fariseo junto al publicano. El fariseo, la hipocresía de engrandecerse, la hipocresía de serse más que los demás. Y eso, tenga cuidado, porque hoy lo dicen claramente: si usted no paga el diezmo, usted le está robando. Dice claramente: no soy como ese publicano. Dice que son ladrones. Y eso es lo que hoy enseña mucha gente. Muchos, aquellos que entre comillas se nombran pastores y que forman sus grupitos, empiezan con 2, con 3, y así van engañando a todos aquellos que no quieran prepararse, a todos aquellos que no quieren estudiar la palabra de Dios. Ellos son los que van siguiéndolo, van cayendo en la trampa de ellos. Pero cuando nos preparamos, nosotros tenemos cómo enseñarles a través de la palabra de Dios, con capítulos y versículos. Dice: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, ¿sí? Ladrones, injustos y adúlteros. Por eso muchos, aquellos que se nombran pastores, dicen: los católicos se van a ir directo al infierno. Dicen ellos, porque según ellos ya ocuparon el puesto de Dios, porque son ellos los que dan la sentencia a dónde va a ir a parar una persona. Dice: los católicos van derecho al infierno porque ellos son unos ladrones. Otros dicen: cuando yo era católico, yo desconocía eso. Oiga, son mismos católicos ignorantes que se han convertido en protestantes, y son ellos que están pagando el diezmo. Pidamos a Dios que ellos un día recapaciten, que un día ellos se dejen iluminar por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, para que vuelvan y regresen a casa, porque lo que ellos están viviendo es una mentira. Y es por eso que dice Jesús sobre la hipocresía de los fariseos: pobre de ustedes, fariseos, que ocupan los primeros lugares en la sinagoga. Y por eso el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, nos enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, en el verso 1. Nos dice de esta manera, que es la lectura de hoy. Es la lectura de hoy. Nos dice: por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. ¿Qué es lo que hacía el fariseo con el publicano? Juzgaba. Ellos quieren ocupar los primeros lugares, los primeros puestos en la sinagoga, ser saludados por la gente. Oiga, por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que éstas condenan. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú, que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios, porque tanto tú como el que condena a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esta bondad te quiere llevar a la conversión. Por eso dice: si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras, dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. En cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad
sino más bien la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso, el Evangelio que hoy tenemos en este día, un Evangelio hermoso que nos enseña sobre el diezmo, que lo dice Deuteronomio, que el diezmo es comida, no es dinero, y que el diezmo es para el huérfano, la viuda, el levita y el forastero, que no es para el pastor, aquellos que se autonombran pastor. Oiga, por eso San Lucas, en el capítulo 14, San Lucas capítulo 14, en el verso 7 dice, para los que ocupan, oiga, los primeros lugares. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga y te diga, deja tu lugar a esta persona, y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Entonces el Señor lo que hoy nos enseña es de que no seamos como los fariseos, la hipocresía de los fariseos de sentarse en los primeros lugares, de ser los importantes delante de todos, como hoy lo hacen los fariseos. Ustedes se dan cuenta cómo enseñan los nuevos fariseos de este tiempo, los que pagan el diezmo, aquellos que dicen que si usted como católico no paga el diezmo lo está robando, y le menciona la cita de Malaquías, el capítulo 3 del verso 7 al siguiente. Hoy la palabra del Señor fortalece nuestra fe. Hoy el Señor viene a alimentarnos de la palabra espiritual para que nosotros sigamos adelante en este caminar hacia el encuentro del Señor. Para poder gozar un día de esa mansión celestial, debemos de llevar en práctica, debemos de vivirlo y practicar cada día la palabra del Señor. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. A los nuevos que hoy nos ven por primera vez, los invitamos a suscribirse, a activar la campanita, para que cuando suba un video le lleguen las notificaciones. Que el Señor nos acompañe, nos ilumine y nos protege cada día en nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.